El tema que vamos a presentar lleva por título Hermenéutica del acto de escuchar, desafío para el encuentro educativo. El punto de partida sería este escenario. Estamos atravesando la tercera década del siglo XXI y nos encontramos ante una realidad socioeducativa cargada con características nuevas. Entre ellas destacan el trabajo principalmente individual, mediado con el uso de tecnologías, tanto en las actividades laborales como académicas, y en estas últimas en los diversos niveles, tanto en los básicos como en los superiores. Por otra parte, en los grupos etarios juveniles, las actividades lúdicas, que siempre ocupan un lugar preponderante, y en esta época se advierte justamente en este contexto que ha cambiado el modo de jugar. Al menos en contextos altamente urbanizados, los niños y jóvenes ocupan menos tiempo en sus actividades de encuentro con sus pares en ámbitos al aire libre, como por ejemplo practicar deporte, andar en bicicleta o cosas similares, reemplazando estas por juegos realizados mediante dispositivos móviles o computadoras desde sus casas e incluso desde dentro de sus propias habitaciones. Asimismo, se han modificado notablemente los medios de intercambio comunicacional. Resulta más frecuente que las personas se comuniquen a través de mensajes de texto o grabaciones de audio enviados mediante sus dispositivos, utilizando, por ejemplo, diversas redes sociales, que, como era más habitual antes, hace poco tiempo atrás, realizar el encuentro interpersonal para conversar o incluso haciéndolo a través de llamadas telefónicas sincrónicas. Estos nuevos modos de comunicación suelen articular la palabra con la imagen, siendo esto también una innovación muy reciente cuyos efectos aún no se han considerado suficientemente. Lo que se ha denominado aprendizaje ubicuo estimula la posibilidad de formarse más allá de los ámbitos tradicionales de estudio como la escuela o la universidad. De alguna manera parece que se estimulan los procesos autodidácticos, donde el único autor es el sujeto que aprende, pudiendo prescindirse de alguna manera de quien desarrolla la actividad docente y de los pares que también ocupan un lugar relevante en el proceso de aprendizaje. En este contexto, de alguna manera, se encuentran los procesos de formación remotos a través de entornos de aprendizaje cada vez más desarrollados. No cabe duda que muchos de estos desarrollos tecnológicos potencian los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también puede apreciarse que las personas llevan adelante sus actividades con menos contacto cercano con sus pares. Es probable que esto estimule el individualismo y provoque carencias en las experiencias de encuentro, de comprensión y en la capacidad de trabajo con otros. No cabe duda, y se sostiene en este trabajo, que la escuela básica, así como la universidad, son espacios donde el vínculo interpersonal, la actividad social compartida, incluso la vida política, tienen un papel preponderante. De un tiempo a esta parte es un lugar común en el pensamiento pedagógico advertir que, además de los contenidos curriculares, las instituciones educativas tienen el encargo de posibilitar el desarrollo de capacidades de vinculación social y el intercambio entre las personas. En este sentido, el encuentro interpersonal tiene lugar entre pares y también entre diversos grupos etarios y generacionales, como es el caso de la relación de los estudiantes con sus docentes. En más de una ocasión se ha leído que la escuela puede considerarse un recorte de la vida social, adecuado y protegido, donde los niños y los jóvenes pueden ensayar relaciones que más adelante extrapolarán a la vida social de adultos. También se sostiene en este trabajo que un factor preponderante de la realización de la vida humana tiene lugar en el encuentro y el intercambio con los otros. En las condiciones que se están describiendo, este axioma ha de ocupar un lugar central en la reflexión pedagógica contemporánea. Como se está señalando,
Hay una tendencia natural a reducir la actividad social, sustituyendo muchas interacciones que en otra época se realizaban en compañía de pares. Y en la actualidad, en su lugar, están suscitándose diversas mediaciones tecnológicas que pueden llevarse adelante en forma individual y también aislada. En este sentido, resulta imperioso revisar el lugar que ocupan las instituciones educativas, tanto en el nivel básico como en el superior, a los efectos de contribuir al intercambio y al encuentro interpersonal, que es fundamental en la vida de las personas humanas. Sin embargo, este no es el foco de esta investigación, sino más bien considerar el lugar irreemplazable que concierne al lenguaje, al diálogo, a la conversación en estos procesos de encuentro interpersonal. Para que sean efectivos, resulta fundamental poner la atención en la capacidad de escucha que puede considerarse el punto de partida del diálogo y de la conversación. Cuando dos o más personas se reúnen, surge en forma natural un proceso comunicacional. En él se ponen en juego preponderantemente los gestos y las palabras. Estos son dos componentes esenciales del diálogo. Algunos de los sentidos posibilitan la comunicación, fundamentalmente la vista y el oído son los que dan lugar a un primer acercamiento entre quienes se encuentran cara a cara. En esto tiene un lugar protagónico el habla. Esta es una facultad y un rasgo distintivo de todo ser humano y sin duda es la puerta de acceso a todo proceso comunicacional. De modo que entonces son tres los elementos fundamentales que posibilitan y caracterizan el encuentro interpersonal cara a cara. Los gestos, accesibles a través de la vista, las palabras, percibidas a través del oído, y la articulación de las palabras y otros sonidos que constituyen la facultad humana de hablar. A esta altura del desarrollo de la civilización humana, la comunicación a través del habla es uno de los recursos más sofisticados que ésta dispone. Muchas veces se piensa en los grandes avances tecnológicos, por ejemplo, el desarrollo de software de alta complejidad o la denominada inteligencia artificial, sin advertir que por debajo de todos ellos subyacen complejos sistemas de lenguaje formal. Pero lo cierto es que mucho más sofisticado que los lenguajes formales utilizados por la matemática y la informática es el lenguaje coloquial con el que las personas interactúan diariamente. Cuando se piensa en un lenguaje, la alusión es a un código articulado a través de una sintaxis propia. En estos lenguajes formales, la rigurosidad sintáctica es la clave de su utilidad, pudiéndose prescindir incluso de la significación de sus componentes. La aplicación al mundo real de un modelo matemático se encuentra en un segundo nivel de consideración. En cambio, en el lenguaje coloquial utilizado por las personas, el contenido semántico de las palabras que articulan el habla posee un lugar central. La capacidad de decir implica la facultad a través de la cual la experiencia del mundo que alguien posee puede comunicarse a otros articulando el código del propio lenguaje. Esto es, seleccionando las palabras adecuadas, según su contenido semántico, en una estructura sintácticamente coherente. Esto que se dice aquí, tan sencillamente, posee una complejidad insospechada. En otras palabras, es el lenguaje la puerta de acceso al diálogo. Es el diálogo el modo humano del encuentro interpersonal. De ahí que el desarrollo del lenguaje y la capacidad dialógica son elementos esenciales para la plena realización humana y de ellos ha de ocuparse con mucha responsabilidad todo proceso educativo. Quizá no sea el modo habitual de definir los procesos educativos, pero puede considerarse efectivo cuando suscitan en la persona una ampliación o una modificación de sus conductas y en su manera de comprender su entorno y su propia persona. Uno puede preguntarse, ¿de qué manera suceden estos cambios en una persona que participa de un proceso de aprendizaje? Para responder a esta pregunta,
se puede recurrir a la consideración de dos términos. Uno de ellos es la palabra diálogo. En principio, la noción de diálogo proviene de la conjunción de dia, que hace referencia a la expresión griega entre, y logos, también una expresión griega que entre sus muchos significados se lo puede asociar con palabra. De aquí que diálogo implica esta capacidad de intercambio entre interlocutores a través de la palabra. La capacidad dialógica puede ser considerada en su complejidad teniendo en consideración un gran número de variables, algunas de las cuales se abordan más abajo. Pero como afirma Gadamer, y aquí traigo una cita, el lenguaje solo tiene su verdadero ser en la conversación, en el ejercicio del mutuo entendimiento. Por ello, otro término que interesa considerar aquí es la noción de conversación. La palabra conversar articula dos partículas, con y versare. La preposición con hace referencia a lo que se realiza junto con, en compañía con otros. Mientras que la raíz versare proviene del término indoeuropeo wert, que tiene por significados girar o dar vuelta. Para lo que acá nos interesa, puede advertirse que la conversación es el resultado de un tipo de diálogo fecundo, de tal manera que los interlocutores, al escucharse recíprocamente, encuentran en aquello que escuchan una comprensión de la cosa sobre la que se está dialogando, que por su novedad suscita en ellos la capacidad de ratificar o de ampliar o incluso de modificar su perspectiva inicial, esto es, de girar o de dar vuelta o de convertirse. Como se advierte, las palabras conversación y conversión encuentran aquí un punto de referencia común. En este sentido, se puede leer a Gadamer, y aquí traigo otra cita, nos dice el autor alemán: siempre queda más y más por decir en la dirección iniciada por el lenguaje. Ahí se funda la verdad de la tesis según la cual el lenguaje se desenvuelve en el elemento de la conversación. Si el fenómeno del lenguaje no se contempla desde el enunciado aislado, sino desde la totalidad de nuestra conducta en el mundo, que es a la vez un vivir en diálogo, se podrá comprender mejor por qué el fenómeno del lenguaje es tan enigmático, atractivo y opaco al mismo tiempo. Habitamos en la palabra, y ésta sale como fiadora de aquello de que se habla. Final de la cita de Gadamer. Entonces, es propio del ser humano articular un lenguaje, ese que ha adquirido desde su primera infancia, para poder comunicar a través de él su experiencia del mundo, comunicándola a otros interlocutores. Esta capacidad de decir, al tiempo de ser recepcionada y comprendida por otro, cuando se articula en un intercambio mutuo, da lugar al diálogo. Por su parte, el diálogo verdadero o efectivo es aquel que implica de tal modo a los dialogantes al punto que ellos se ven afectados recíprocamente, y en este caso el diálogo se transforma en conversación. En ambos casos, en el diálogo y en la conversación, quien escucha no recepciona las palabras aisladas del lenguaje en común, sino su estructura compleja, que suele denominarse discurso. Articular un discurso es una actividad compleja a cargo de quien desea dialogar con otro. Del mismo modo, es una tarea desafiante el adecuado acceso a la estructura discursiva recibida en un proceso de diálogo. La palabra, el lenguaje, como se ha venido proponiendo, es el modo por el cual el ser humano puede hacer emerger de sí su percepción del mundo, su mundo interior, el sentido, que como resultado del proceso de comprender le ha podido asignar a un concepto o a un acontecimiento vital. Cuando la palabra se articula en el decir, acontece el discurso. Referir a un acontecimiento es alusión a un presente donde algo se desenvuelve.
Luego de acontecido, el discurso en cuanto a acontecimiento se ha desvanecido. Ciertamente esto ocurre con todo lo que sucede en la vida cotidiana. Por ello, al narrar algo ocurrido, lo que se expone allí es lo que de ello se ha interpretado, es decir, el sentido que se le ha asignado a lo acontecido. Por eso es interesante plantearnos ahora, en una siguiente etapa de esta investigación, el lugar que ocupa la semántica del discurso. En ocasiones la palabra discurso se asocia con un monólogo, es decir, con lo que alguien dice sin intervenciones de terceros. Pero en todo diálogo también hay una interacción discursiva. El término discurso proviene de la conjunción de dos partículas, dis y currere. El prefijo dis hace alusión a partes separadas, mientras que el término latino currere refiere a algo que tiene movimiento. De manera que discurso implica el movimiento por el cual se articulan diversas nociones, que es lo propio que se realiza al pensar. Esto es el movimiento mental que vamos haciendo de una idea a otra. Así todo, estructurar un discurso coherente requiere de una cantidad de habilidades, de un entrenamiento, de riqueza de vocabulario, entre otros factores. Y cuando se trata de una interacción discursiva, es decir, de un discurso construido entre varios interlocutores, efectivamente la dificultad es mucho mayor, ya que para ello es necesario el diálogo y la conversación. Para que un discurso sea coherente y pueda expresar aquello sobre lo que versa, requiere del cuidado sintáctico y semántico. Por su parte, la sintaxis se ocupa de la adecuada estructuración de cada término dentro de la frase, siendo el conjunto de ellas las componentes del discurso en su integridad. El lenguaje es un código convencional que, para permitir la adecuada comprensión entre quienes lo usan, requiere imprescindiblemente del respeto de esas normas que lo estructuran y que son fundamentalmente, o al menos, dos. Por una parte, el significado de cada término y por otro, las reglas sintácticas para articular un vocablo con otro. El lenguaje es el medio en el que se realiza el acuerdo entre los interlocutores y el consenso sobre una cosa, nos dice Gadamer. De modo que entre el lenguaje y la vida social, al cual éste dispone, existe una íntima relación. La semántica del discurso refiere al contenido y al significado, ya no tanto a las palabras individuales, sino al discurso en su conjunto. En el uso del habla, los interlocutores presuponen elementos comunes, lo que se suele llamar contexto y referente, que posibilitan una articulación significativa de lo que se está diciendo. Como ya se irá desarrollando más abajo, existe una relación entre semántica y hermenéutica acerca de la cual Gadamer nos aclara. Y aquí comparto una cita. La semántica parece describir el campo lingüístico desde fuera, por la observación, y se ha podido desarrollar una clasificación de los comportamientos en el trato con estos signos. La hermenéutica, por su parte, aborda el aspecto interno en el uso de ese mundo semiótico. Ambas estudian con su propio método la totalidad del acceso al mundo que representa el lenguaje. Y con esto finaliza la cita. Interesa señalar que existe una diferencia esencial entre decir y el simple hablar. Con esto se quiere indicar que el decir conlleva el esfuerzo intencional de la articulación de un discurso acerca de algo. Es importante advertir que todo discurso se produce como un acontecimiento. El carácter de acontecimiento que es propio del discurso oral, esto es su fugacidad, su ser en presente, lo distingue de la escritura, que podría definirse como un discurso fijado. Cuando dos interlocutores dialogan, se va entretejiendo un discurso en común, y ello debido a que el verdadero ser del lenguaje es aquello
en que nos sumergimos al oírlo. Esto sería lo dicho. Esta es una paráfrasis de Gadamer. En relación con lo señalado más arriba, se puede insistir en que el lenguaje, en tanto código, se caracteriza por su carácter normativo, colectivo, anónimo, no intencional, mientras que el habla y el decir es un acontecimiento, por tanto es propio de una determinada circunstancia, es diacrónico, es contingente. Estas son categorías tomadas de la teoría del discurso de Ricoeur. Y resulta muy interesante advertir que, puesto que tenemos más ideas que palabras, necesitamos extender la significación de aquellas que tenemos más allá de su uso ordinario. Dado el carácter polisémico de los términos, como se ha señalado anteriormente, la connotación semántica de lo dicho adquiere su significación plena en la estructura total del discurso. Cuando una persona quiere referirse a algo, lo hace a partir de su propia experiencia de la cosa y disponiendo de su propio bagaje lingüístico. Y cito a Ricoeur, nos dice, el hablante se refiere a algo con base en o por medio de la estructura ideal del significado. El significado, por así decirlo, es atravesado por la intención referente del hablante. Final de esta cita. Muy interesante reparar en el hecho de que el lenguaje siempre habilita la posibilidad de decir lo que aún no ha sido dicho. Esto es así porque resulta imposible comunicar las experiencias que una persona tiene y solamente es posible comunicar los sentidos que a esas experiencias se le atribuyen. Por esta razón, cada sujeto tiene delante suyo una infinidad de narraciones por desarrollar, máxime en el encuentro y en el diálogo con otros. Pero estructurar un discurso es una tarea sumamente compleja. Se trata de un arte a través del cual se hilvanan de modo coherente las ideas que discurren en nuestro pensamiento y a través de las cuales se intenta explicar el sentido acerca de algo. Muchas veces este esfuerzo fracasa. También es cierto que en otras ocasiones la dificultad se encuentra en el interlocutor incapaz de comprender el discurso. De lo que se está señalando puede advertirse que para una adecuada comunicación, y mucho más cuando lo que se aspira es a un diálogo capaz de suscitar la conversación, se requiere de ciertas competencias dialógicas esenciales. Puesto que el objeto de esta comunicación gira en torno a la hermenéutica de la escucha, de lo que se está presentando puede deducirse que es muy importante reparar en la complejidad que implica el decir. Más abajo se abordarán algunos elementos esenciales de la hermenéutica del decir y del escuchar. Un elemento más para señalar en esta descripción en relación al acto de decir es en referencia al testimonio que en ocasiones una persona brinda a otra respecto de algo que ha ocurrido. Ricoeur investiga con detalles la naturaleza del testimonio, advirtiendo la complejidad adicional que este tipo de discurso conlleva. Sin embargo, penetrar en los detalles de esto se escapa indudablemente del alcance de esta comunicación. Si partimos de asumir que el discurso es el acontecimiento del lenguaje, si bien como se acaba de señalar, el discurso escrito, al ser fijado, pierde su carácter de acontecimiento. Pero con el habla la situación es diferente, conserva de alguna manera su fugacidad, pero puede considerarse que una vez conformada una locución, ya toma de alguna forma una connotación propia. Es decir, el discurso gana en sí mismo una cierta autonomía una vez que se ha configurado lingüísticamente. Lo que se está señalando ayuda a advertir la relevancia que tiene el decir, ya que a través de él se expresan ideas, pensamientos, se dan órdenes, se ponen de manifiesto intenciones y otras cuestiones.
Por eso, tomar conciencia del lugar que ocupan estos temas en la vida humana lleva a considerar el esfuerzo y el cuidado que requiere el uso del lenguaje en la estructuración del discurso para facilitar la comunicación interpersonal. Nos dice Gadamer: nosotros, ninguno en particular y todos en general, hablamos en el lenguaje. Tal es el modo de ser del lenguaje. Y en este sentido, siguiendo el pensamiento de Paul Ricoeur, es interesante referir al trabajo del lenguaje. A la hora de expresarse, una persona tiene ante sí un inmenso bagaje léxico. Sin embargo, no todas las palabras se adecúan del mismo modo para aquello que se quiere manifestar. En esto puede observarse el primer aspecto de esta ardua labor vinculada al hablar: encontrar las palabras adecuadas en un contexto específico ayuda a poder referir del modo más apropiado. Vinculado con esto, se advierte la importancia de la riqueza del vocabulario como punto de partida a este respecto. Pero las palabras tienen un alcance polisémico que solo se esclarece al ser utilizadas en una frase. La estructuración adecuada de cada oración requiere de la atención de las reglas sintácticas propias del lenguaje. Y este es un segundo elemento esencial para dar lugar al discurso. Y aquí leemos una cita de Ricoeur. Querer decir es lo que el hablante hace, pero es también lo que la oración hace. Lo que se quiere decir en el sentido del contenido proposicional es el lado objetivo de ese sentido. Lo intencionado por el hablante, en el triple sentido de la autorreferencia de la oración, la dimensión ilocutiva del acto del habla y la intención de obtener reconocimiento por parte del oyente, ese es el lado subjetivo del sentido. Final de la cita de Ricoeur. Además, la concatenación de oraciones y de frases dan lugar al discurso en su conjunto, y es este quien lleva el principal cometido a la hora de transmitir el sentido de lo que se quiere decir. La conexión de estos enunciados en la totalidad requiere de cierta habilidad y observación de reglas lógicas que también es necesario conocer. Se aprecia en esta simple enumeración que efectivamente para poder decir es necesario realizar un trabajo con el lenguaje. En relación con esto, cabe añadir algunas observaciones adicionales. Por una parte, ya se señaló que el lenguaje es un código convencional adoptado socialmente que ha de respetarse para que pueda surgir la comunicación. Por ello, un componente esencial de la formación básica y de la práctica de los estudiantes a nivel superior ha de seguir siendo el buen manejo de la lengua propia. Es importante tener presente que cuando el lenguaje fracasa, el pensador no puede precisar el sentido de su pensamiento. Esto lo afirma Gadamer. En este marco es bueno advertir que el trabajo que requiere el uso del lenguaje se da en los procesos de enunciación y también de recepción, y que, como nos dice Ricoeur, no son los enunciados los que refieren, sino los hablantes los que hacen referencia. Tampoco son los enunciados los que tienen un sentido o significan, sino que son los locutores los que quieren decir esto o aquello, los que entienden una expresión en tal o en cual sentido. Final de la cita de Ricoeur. Por eso, ya se puede advertir que la complejidad del proceso comunicacional radica tanto en el que dice como en el que escucha. Pero como se afirmaba antes, así como no es lo mismo decir que simplemente hablar, tampoco se puede poner en el mismo plano el escuchar y el comprender. Y aquí entramos en este tema, ¿no? Del escuchar al comprender. La hermenéutica de la escucha implica el esfuerzo del receptor por tratar de comprender lo dicho.
sabiendo que aquello es una empresa fuertemente condicionada por múltiples factores. Aquí se parte de asumir que, en palabras de Gadamer, cito, el lenguaje es el medio universal en el que se realiza la comprensión misma. La forma de realización de la comprensión es la interpretación. Final de esta cita de Gadamer. Entonces resultan ser escenarios muy diversos el del acceso al texto y el del diálogo. Cuando se trata de interpretar un texto, ello se encuentra en primera instancia ligado a lo que el texto dice, o sea, a su contenido proposicional. Sin embargo, lo que en el texto se puede rastrear con cierta facilidad y objetividad, esa estructura proposicional, con mayor esfuerzo también es necesario encontrarla en la conversación oral. Uno de los factores obstaculizantes de todo diálogo son los matices gestuales y las apreciaciones que los interlocutores guardan el uno del otro. Muchas veces una variedad de prejuicios interfieren el proceso comunicativo. Comprender lo que alguien dice es ponerse de acuerdo en la cosa, no ponerse en el lugar del otro y reproducir sus vivencias. Esta es una afirmación de Gadamer. Esto no niega un lugar de proximidad afectiva frente al otro, pero pone de relieve que la comprensión sobre un tema que es objeto de diálogo requiere en primer lugar enfocarse sobre la cuestión misma. Pero la cosa es referida mediante el lenguaje. Cuando alguien se refiere a ella, apela a un conjunto de expresiones y configura un discurso por medio del cual dice. Este acontecimiento discursivo es singular y se constituye configurando un querer decir. Como podrá imaginarse, esta referida singularidad está situada en una inmensa gama de variables que conciernen a la cosa misma, a quien se refiere a ella y también a las circunstancias en que el discurso acontece. Aquí es necesario hacer una distinción. En los procesos de escucha, que son esenciales para dar lugar al diálogo, muchas veces los aspectos emocionales o afectivos o las percepciones acerca de los acontecimientos son el eje en torno al cual se centra la comunicación, se habla de ellos. En otras circunstancias el tema es otro, y algunos de esos factores interfieren dificultando el entendimiento. Por ello resulta importante esclarecer cuál es el tema sobre el que centrar la atención. Hay ocasiones en las que resulta importante ofrecer espacios de escucha para acompañar situaciones traumáticas, dificultades u otro tipo de circunstancias personales que afectan a uno de los interlocutores. También aquí poder acceder al contexto, las circunstancias, las interpretaciones subyacentes en aquel que procura expresar su situación son esenciales para un abordaje hermenéutico adecuado. En estas ocasiones suele plantearse cierta asimetría en el grado de intervención de cada uno de los interlocutores. A uno de ellos le compete más la exposición y quizá al otro la escucha. Pero puede tratarse de una circunstancia casi terapéutica, de acompañamiento, de cercanía, de consuelo. Pero también es cierto que escuchar es el punto de partida para dialogar acerca de algo, hasta alcanzar el plano de la conversación según se propuso anteriormente. En estos casos ha de haber algún elemento común que resulte un punto de partida válido, con acuerdo o sin él, pero desde donde iniciar el encuentro dialógico. Y se ha referido al protagonismo del lenguaje para construir esa trama, y entonces cabe retomar la pregunta, y aquí cito a Gadamer: ¿por qué es el fenómeno de la comprensión un fenómeno lingüístico? Es el lenguaje el que construye y sustenta esta orientación común en el mundo. Hablar unos con otros tampoco es primariamente hablar sin entenderse. El hablar unos con otros
pone de manifiesto un aspecto común de lo hablado. Un diálogo logrado hace que ya no se pueda recaer en el disenso que lo puso en marcha. La coincidencia, que ya no es mi opinión ni la tuya, sino una interpretación común del mundo, posibilita la solidaridad moral y social. Final de la cita de Gadamer. El acuerdo aquí aludido hace referencia a un entendimiento en común, pero no necesariamente aún al tener que pensar del mismo modo. El diálogo es exitoso, aunque no se alcance un acuerdo final sobre el tema compartido, pero sí si se ha alcanzado una adecuada comprensión recíproca de los particulares puntos de vista. Mientras que el disenso inicial alude a la no comprensión respecto de la postura o interpretación del interlocutor, el final del diálogo logrado puede significar al menos la comprensión cabal de la divergencia de los puntos considerados. Por todo lo que se está argumentando aquí, cabe suscribir entonces los términos siguientes, y ahora es una cita de Ricoeur la que quiero traer. Nos dice nuestro autor: para una investigación existencial, la comunicación es un enigma, incluso una maravilla. ¿Por qué? Porque el estar juntos, condición existencial para que se dé la posibilidad de cualquier estructura dialógica del discurso, parece una forma de transgredir o superar la soledad fundamental de cada ser humano. Por soledad no me refiero al hecho de que frecuentemente nos sentimos aislados de una multitud, o al que vivimos y morimos solos, sino en un sentido más radical, a que lo experimentado por una persona no puede ser transferido integralmente a alguien más. Final de la cita de Ricoeur. De aquí se aprecia el lugar relevante que ocupa el diálogo en la vida de las personas, no solo como un ámbito apropiado para el intercambio vital, sino también como posibilidad de trascender desde el plano íntimo hacia la vida social, ya que, y vuelvo a citarlo a Ricoeur, algo pasa de mí hacia ti, algo es transferido de una esfera de la vida a otra. Este algo no es la experiencia tal como es experimentada, sino su significado. Y aquí está el milagro. La experiencia tal como es experimentada, vivida, sigue siendo privada, pero su significación, su sentido se hace público. La comunicación en esta forma es la superación de la no comunicabilidad radical de la experiencia vivida tal como lo fue. Final de la cita de Ricoeur. Muy bien, y entonces nos queremos preguntar ahora, en este marco del problema de la escucha, de la hermenéutica de la escucha, cuáles pueden ser algunos desafíos para la práctica educativa. Con esto entonces vamos como arribando a algún tipo de conclusiones o de consideraciones para esta comunicación. En los procesos educativos, el eje en torno al cual se estructura el diálogo es la cosa misma que es el objeto de estudio. Las asignaturas proponen la presentación de diversos contenidos que son la estructura básica de los procesos de exposición y recepción de las actividades educativas. Una adecuada metodología y enfoque didáctico podría suscitar que entre estos contenidos, los docentes y los estudiantes, se alcance un diálogo oportuno que incluso pueda alcanzar la dinámica de una conversación. Con esto se quiere decir que la comprensión acabada que ha de caracterizar los procesos de aprendizaje puede tener los rasgos descritos como propios del diálogo y la conversación. También es adecuado advertir que en la escuela básica ocupa un lugar relevante captar las intencionalidades y necesidades subjetivas del interlocutor, ya que el foco del proceso educativo, además de los contenidos curriculares, incluye el acompañamiento del proceso de desarrollo de capacidades relacionales, afectivas, de integración entre pares, etc.
Al llegar a este punto se desea considerar una última noción rickeriana, y aquí una cita. La lectura es el fármacon, el remedio por el cual el sentido del texto es rescatado de la separación, del distanciamiento y colocado en una nueva proximidad, proximidad que suprime y preserva la distancia cultural e incluye la otredad dentro de lo propio. La interpretación, entendida filosóficamente, no es otra cosa que un intento de hacer productivos la separación y el distanciamiento. Final de esta cita de Rickert. Este párrafo de forma explícita refiere al proceso de lectura de un texto y bellamente propone que al leer se rescata aquello que el texto contiene, superando la distancia entre el autor y el lector. Cabe preguntarse si fuera posible hacer un paralelo entre el acto de leer y el de escuchar, al menos en lo señalado en esta cita. Resulta de interés considerar que la escucha pueda ser un remedio que acorte la distancia entre los interlocutores, que la proximidad que caracteriza el acto de escuchar haga posible reducir la distancia cultural, poniendo de relieve los prejuicios que, al mismo tiempo que hacen posible el entendimiento, muchas veces también lo dificultan. Y finalmente, la advertencia del valor que implica la separación y el distanciamiento, que, puestos en el juego dialógico, pueden ser la riqueza ofrecida por cada uno y también capaz de suscitar la proximidad y la comprensión del asunto en común. Bueno, muchas gracias.